Fue escandaloso lo que reseñó aquí nuestro compañero Marcos Hipólito. El asalto que se registró el pasado miércoles en Tláhuac, donde resultaron lesionadas 8 personas, por lo que dirigentes de diversas rutas de transporte público en la ciudad demandan a seguridad acciones para disminuir la delincuencia que todos los días sufren al circular. Acusan que diarios son víctimas de asalto, robo a pasajeros y unidades. Se reunieron con la principal autoridad, Irán Almeida Estrada, de la Procuraduría Capitalina, y pues quejas van y quejas vienen. Todos estamos en un grito en este país, por una cosa o por la otra. Estamos rodeados de situaciones difíciles, muy complicadas. Y no se les ve salida pronta, o al menos proyectos que te permitan pensar que vamos en el camino para erradicarlas. O sea, esto de los asaltos a los autobuses y a los colectivos y demás, sigue siendo, yo creo que incluso en las últimas semanas se ha ido agravando. Sí. Hemos estado viendo muchísimos casos aquí en Tláhuac, en el Estado de México, en todos lados. Oye, pero llegaremos con eso que tú estás previendo a estado fallido. Híjole. Yo creo que hay una parte del Estado que está totalmente fallido. Digamos, como cuando te da un infarto, que el corazón, una parte queda dañada. O sea, yo creo que así estamos. Porque hay cosas que funcionan, pero hay cosas que verdaderamente o buscas un trasplante, no puedes seguir trabajando el corazón así. Pero funcionan por la inercia que llevan. Claro. No porque la autoridad haga algo o influya. La central de abastos... De Abastos, sí, claro, por nosotros. La central de Abastos es el mejor ejemplo. Está bardeada. Es como una microciudad. Debería de tener ambulancias, seguridad, control, limpieza, orden. ¿Tiene bomberos también? Debería de ser muy fácil ahí proveer de seguridad, porque hay cámaras en todas las entradas, tomando el registro de quién entra y quién sale, de los movimientos que se hacen, en fin. Y no pueden. Otra vez este crimen en Villa Nicolás Romero. Bomberos fueron cobardemente asesinados. Viajaban en una motocicleta los criminales. Querían despojarlos de un dinero que habían retirado de una sucursal bancaria. Esto también ya es cotidiano, ¿no? Los reportes indican que viajaba una tercera persona con ellos, pero por seguridad se mantiene su identidad en secreto. Los bomberos se opusieron a entregar el dinero. Uno de los asaltantes disparó en repetidas ocasiones. El que estaba en el volante murió de manera instantánea. El que viajaba como copiloto logró salir, pero ya iba mortalmente herido. ¿Qué se podrá hacer? Porque están a la casa y ha sucedido tan frecuentemente como todos los otros vicios que hemos visto que nos perjudican y no se detiene. De alguna forma llega la información a ellos de quién saca dinero y quién no. Pero es como epidemia más que como vicio, como pandemia. Pero para empezar, yo creo que ya deberíamos entrar en un concepto, me parece muy triste, ¿eh? Pero mira, el día que te asalten, lo que quieran. No hay nada más valioso que la vida. Y están matando por 100 pesos. ¿Cuánto puede traer un muchacho que va a Tláhuac, de Tláhuac al centro, o en cuando un camión público? También es dolorosísimo, se van con las manos vacías y dejan víctimas mortales. Nada para nadie, pero la vida es
concepto más valioso. Oye, vamos, ¿me acompañas a sacar dinero del banco? Si nos asaltan hay que entregarlo. Es muy triste ceder. Es como, pues, rendirse antes de tiempo. No, y obviamente muchas veces uno responde de manera instintiva. Claro. Pero yo también estoy de acuerdo. O sea, desgraciadamente estamos en una ciudad o en un país donde pues, tu vida es primero. Y si tienes que entregar el celular o la camioneta o el coche o la moto, ¿sabes qué? Entrégalas. Son bienes materiales. No tendría que ser así. Y tú tendrías el derecho de defenderte, claro que sí. Pero pues, no estás en igualdad de circunstancias. No, y persiste la costumbre de llevar grandes cantidades de dinero. Pero ese no es el problema, ¿eh? Ya lo sé. Pues es que si hay necesidad, Sí. ni modo de evitártelo. No, el problema es que no hay seguridad, el problema es que no hay garantía de que los agarren, el problema es que todos andan armados y están dispuestos a matar. Entonces nosotros debemos de entender eso. No puede la autoridad. Por lo pronto vamos a rendirnos. Claro. Cuando los que nos han asaltado mucho, ya hasta aprendes el protocolo y lo primero que haces es tranquilizar al pobre muchacho para que no se le vaya un balazo. Y órale, ayudarlo prácticamente. A ver, espérate, yo te ayudo, pero vete lo más tranquilo que se puede. Sí, aquí al menos en el Distrito Federal y el Estado de México, la autoridad ha fracasado totalmente en el combate contra la inseguridad. O sea, un fracaso pero rotundo. Porque si tú pudieras agarrar a estas bandas, meterlas rápidamente a la cárcel, procesarlas, o sea, eso forzosamente iría disminuyendo la delincuencia porque hay un ejemplo de que hay una autoridad efectiva que responde ante el surgimiento de bandas o de individuos que se dedican a la delincuencia. Pero puedes robar, puedes hacer y nadie recibe un castigo. No hay un detenido, no hay un delincuente procesado. Estoy anotando. ¿Te acuerdas cuando Brasil pues imaginaba que llegarían estos días, los que estamos viviendo nosotros ya aquí? Y entonces Brasil organizó brigadas de la muerte. Los escuadrones de la muerte, y que todavía persisten en algunos sitios. En Honduras hemos sabido que todavía hay esos grupos que practican cierto exterminio, sea de jovencitos o de niños, que dicen, no, estos van a crecer y nos van a fulminar, nos van a atacar, y prefieren optar por eso, por eliminarlos. Aquí se hizo un experimento y se armó una escandalera. Un grupo de policías venían de sus entrenamientos, que serían unos 10 aproximadamente, no recuerdo bien, ayúdenme, y pasaron por la Buenos Aires. Tuvieron un problema con pandilleros de ahí, y los policías de civil se bajaron, hicieron su propia redada y los treparon. Y vámonos. ¿Se acuerdan? Y los desaparecieron. Los eliminaron. Sí. De tan bravos, de tan tercos que eran. Se supone que los desaparecieron en la zona de la Jusco. Y después los papás, ¿te acuerdas el escándalo que hicieron? Se volvió contra quienes se supone eran los que defendían la vida civil. Pero sí aparecieron los cuerpos, ¿no? Sí, sí aparecieron. Sí. Fue una vez que introdujeron al ejército a vigilar la zona de Iztapalapa. Pero esto fue en la Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. Sí. Y un día, es más, los tuvieron que llevar como desaparecieron. cientos de policías después a controlar el relajo. Cerrada toda la Buenos Aires, estuvo mucho tiempo. Marcos Hipólito quiere decir algo. Él sí recuerda este hecho con claridad. Sí, un incidente cuando iban en un camión con policías y también unos motociclistas de azul, que a raíz de eso desapareció. Parece que en ese entonces ese agrupamiento se llamaba Jaguar. Y es que había bueno, creo que todavía hay en esa zona, porque sabemos que si te hace falta algo de que te roben de tu carro, ahí se puede encontrar a buen precio. Y si no lo tienen, te lo consiguen. Entonces pasaban por ahí, parece que les hicieron una mentada, creo, se regresaron, se los llevan y se les pasó la mano, porque después aparecieron en Tláhuac, pero eso hace que desaparezca un grupo que sí tenía
de manera efectiva controlando, policías en buenas motocicletas vigilando, pero se dio ese incidente. Y fíjate que recordando lo de ayer de los 2 bomberos, a mí en lo personal me dolió porque uno de ellos llevaba el uniforme. Yo creo de manera inocente pensó que al ir a retirar dinero a la sucursal, eso le iba a servir de protección. Iban incluso en un carro viejito, un Tsuru, pero les echaron el ojo. Parece que uno de ellos había pedido un préstamo, iban a retirar el dinero. Ellos 2 bomberos del municipio de Villa Nicolás Romero, y ocurre en una zona céntrica del municipio de Naucalpan, Estado de México, la vía Gustavo Vaz y Calzada San Agustín, y también doloroso cuando llegan paramédicos de Naucalpan, se dan cuenta que son bomberos porque es el compañerismo, y los 2 pierden la vida, una mujer iba con ellos y es testigo de su muerte por robarles el dinero que acababan de retirar de un banco. Doloroso porque también en los grupos donde hay paramédicos y bomberos se publicó su fotografía en vida con su uniforme de bomberos y ahora están muertos. Y además es una zona donde, que tú señalas, Marcos, es donde empiezan las zonas residenciales. Es el punto donde empieza Satélite, donde empieza La Florida y donde empieza Chegaray. No es como el despoblado. O sea, ese cruce es muy concurrido y cero vigilancia y nada. Están ya acostumbrados a la impunidad con que actúan. Ese es el punto. Y mientras sigan sabiendo que la autoridad es incapaz, porque es incapaz de hacer aprehensiones, de hacer investigaciones, de procesar y de meter a la cárcel, se la van a seguir jugando por 1,000, por 50 pesos por un celular. Regresa Marcos Hipólito, porque veo que tienes algo que agregar. Sí, ahorita que dijiste la impunidad, o sea que a los que van a cometer un asalto o que van a ejecutar les vale. El caso que ayer dimos antes de que finalizara el programa, ese conductor de un auto compacto verde que se le empareja la motocicleta y lo matan a balazos en prolongación de Periférico Oriente, Canal de San Juan, ocurre entre donde están instalaciones de la Secretaría de Marina y un batallón de policía de la Secretaría de Seguridad Pública, y van y lo matan. Ya después se supo que era un custodio del reclusorio Oriente y hasta le dejan un recado en el parabrisas. O sea que quien va a cometer un delito o a robar o a ejecutar, ya no se... O sea, sabe que las cosas están mal en materia de seguridad aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, y lo comete. Ayer lo matan en una zona donde hay cámaras a un costado del CCH Oriente, lo ejecutan y logran darse la fuga, pero antes le dejaron un recado. Era custodio y muchas veces ahí dentro es cuando te metes en un problema por si sí o por si no. De todas maneras, Juan, te llamas.